Carta del apóstol Pablo, capítulo 3 a los Romanos, carta a los Romanos 3 del versículo 10 al 18. Muy bien, vamos a dar lectura en el nombre bendito del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Dice así la palabra del Señor. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios amado, porque podemos aún proclamar tu gloriosa palabra, el glorioso evangelio de Jesucristo, en este mundo, Señor Dios Todopoderoso, para edificación de nuestras vidas, de nuestras almas y de los que no conocen, Señor, para que conozcan la verdad. En el nombre de Jesús, abre el entendimiento de todo oyente y llegue tu palabra, Señor, a sus corazones e ilumine, Señor, su mente y su alma, y vengan a Cristo Jesús, el autor de eterna salvación. Gracias, Padre amado, con tu bendición, Señor, predicaremos tu palabra, Señor bendito, y que sea, Señor, aleluya, el alimento para cada vida y para cada alma. Tu gloriosa palabra que no ha cambiado, Señor, que no ha dejado, aleluya, ese poder que tiene para convertir a los hombres, Señor. Gracias, Dios amado, por esta bendición, y sea con tu gracia y misericordia y unción, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a estudiar. Tomen asiento, amados hermanos, y damos gracias al Señor porque a través de los medios también podemos llegar a muchas vidas más, a hombres y mujeres que necesitan de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Cristo. Son tiempos difíciles, tiempos que se han tornado diferentes a lo que estábamos acostumbrados ya desde el año pasado, y seguimos en este aspecto, pero la iglesia no se detiene, amén. Seguimos predicando la palabra, y esta palabra llegue a las vidas, a nuestros amigos allí a través de las redes sociales. Y en esta noche queremos estudiar la palabra del Señor bajo el tema el pecado. El pecado, muy bien. Entonces, ¿por qué bajo el tema del pecado? El mundo tiene que conocer que es pecado. Todos están confundidos muchas veces, todos en este tiempo quieren dar su definición de lo que es pecado. Hoy ya no se llama lo que es pecado, no lo está llamando la sociedad pecado, sino a veces lo llama debilidad, falta o inclinación o su deseo. Bueno, así es. Entonces, pero entonces tratan de definir qué es el pecado. Entonces, para tener claro lo que es el pecado, nosotros tenemos que ir a la mejor fuente, y la mejor fuente es Dios, y Dios nos ha dejado su palabra para darnos a conocer realmente lo que es pecado. Amén. Gloria al Señor. Esto, hermano, tiene que ser conocido, porque el pecado ha sido introducido en la raza humana, y ese pecado condena, y cuando la gente no conoce lo que es pecado, piensa que está viviendo de una manera adecuada, piensa que es un hombre bueno por su propia lógica, se caracteriza como una persona buena que no hace mal a nadie. Tal vez no es que está buscando ofender a nadie, no está buscando hacer cosas muy negativas, pero sabe, el pecado no se trata de eso, no se trata de tratar de hacer buenas obras y entonces estoy alejado del pecado. Entonces vamos a ver lo que la Biblia define, Dios cómo lo define el pecado. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Y entonces de tal manera vamos a ver en primer lugar dónde se originó el pecado. ¿Dónde se había originado el pecado? Mire, aquí en este pasaje que estamos dando lectura, nos da cuenta, y como está escrito, dice aquí el apóstol Pablo, porque esto ya estaba escrito en los Salmos. En el Salmo 14 está hablando lo que Pablo está nuevamente aquí replicando en esta carta a los Romanos.
Entonces, mire, veamos en primer lugar dónde se originó el pecado. Vamos a la carta, al libro del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, vamos a estudiar en esta noche la palabra juntamente con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Y nuestros amigos que nos ven a través de las redes también, use la Biblia, use la palabra para que tengamos una comprensión correcta de las cosas desde el punto de vista de Dios. Dios es el que califica qué es pecado y qué no es pecado. Pero ¿dónde se originó? Veamos, hermanos, Ezequiel capítulo 28. Bendito sea el nombre del Señor. Ezequiel capítulo 28. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Del versículo 13 en adelante. Demos lectura y dice así: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahí, hasta allí. Mire, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra del Señor? Aquí nos está, a través del profeta Ezequiel, Dios nos está revelando, el Espíritu Santo está revelando acerca de la creación de un ser muy especial que fue en el día de su creación. Y esto es del querubín grande protector de Luzbel, el que luego se rebeló contra Dios y se hizo diablo. Entonces, mire, aquí es donde se genera el pecado. Versículo 15, repitámoslo, dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Nació la maldad. Mire, lecturemos los otros siguientes versículos. Dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Qué le pasó? Se enalteció su corazón. Mire, ese es el orgullo, la jactancia. Ese es el primer pecado y ese es lo que hizo el querubín protector, que se convirtió en diablo. Por eso pecó contra Dios. ¿Y qué más dice? Mire, yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿Dónde nació o dónde se originó el pecado? Se originó en el corazón de aquel querubín que se llamaba querubín protector grande. Isaías nos dice que se llamaba Luzbel o Luz Bella. Luz Bella. Allí en ese corazón se generó. ¿Cómo? Se enorgulleció, se enalteció, quiso ser igual a Dios, quiso igualarse a Dios, se creyó por su belleza que él podía ser igual a Dios, y él, como ve a Dios que le adoraban, entonces él quiso ser adorado, porque hasta hoy en día, por eso que el enemigo quiere ser ahora adorado. Desde ahí se convirtió en enemigo de Dios y en enemigo de todo lo que proviene de Dios. Mire, y entonces desde ese momento fue arrojado de allí, se convirtió en el enemigo. Entonces él odia todo lo que es de Dios, por eso que odia a la raza humana, por eso que vino, y luego vamos a ver cómo es su proceso. Y vino, mire, ¿cuál fue el proceso? Entonces fue arrojado por tierra, y cuando ya, mire, ya el hombre había sido creado, ya existía el diablo como diablo, y entonces por eso que tentó a la primera pareja y lo hizo caer en pecado. Gloria al Señor. Y eso nos dice, mire allí, entonces pecó. Isaías 14 del 12 al 15 también nos dice eso. El profeta Isaías relata cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Mire, dice, este querubín deseaba ocupar el lugar de Dios, ya le dije, enfrente de quiso hacer su propia voluntad, superar a la voluntad de Dios. El pecado nace pues en este lucero. Ahí nació. Entonces, desde ese momento se convirtió en Satanás.
se convirtió en el enemigo de Dios. Cuando Dios creó entonces al hombre, ya le dije, le hizo caer. Ahí está relatado en el libro de Génesis, capítulo 3, que tentó a la primera pareja y lo engañó. Con su engaño, con su astucia, lo engañó y lo hizo creer que lo que Dios le estaba diciendo era algo malo, que le estaba prohibiendo de algo. Y eso es lo que hace hoy en día también. Y desde entonces, mire, el pecado se arrastra en toda la humanidad. Mire, leamos el Salmo 51. Vamos a ver el Salmo 51. Esto es, hermano, acerca del pecado, para que tengamos en cuenta, porque el pecado tiene terribles consecuencias. Ya lo vamos a ver más adelante. Isaías 51. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Isaías 51:5. Aquí, mire, dice de la siguiente manera: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué está queriendo decir aquí el salmista? ¿Que era pecado tener hijos, o a una pareja es pecado tener hijos? No, eso no está diciendo, sino que aquí está diciendo la palabra del Señor, nos está dando a saber que el pecado, desde el momento que Adán y Eva pecó, toda la raza humana fue vendida a pecado y se transmite de generación en generación. Mire, se transmite de generación en generación, de tal manera que no hay hombre alguno que se escape al síndrome del pecado, porque los primeros padres cayeron. Mire, y eso veámoslo claramente, porque la Biblia nos tiene que dar cuenta, porque muchos han errado y pensando aquí, diciendo que el pecado, el primer pecado, han dicho a veces la religión, el primer pecado es cuando Adán y Eva tuvieron su primera relación sexual. Ese fue el pecado y por eso cayeron. Eso es una mentira, porque no tiene un contexto bíblico, no tiene un sustento bíblico, porque Dios, cuando creó a la primera pareja, les dijo: fructificaos y multiplicaos y llenar la tierra. Eso fue antes de la caída, y los bendijo, les dijo: llenar toda la tierra. ¿De qué estaba hablando? Tengan hijos, todos los más que puedan, tengan hijos. Y Adán y Eva tuvieron muchísimos hijos, porque Adán y Eva pues vivieron muchos años. Adán vivió 939 años. Mire, entonces de eso no se trata, sino veamos la Biblia. Vamos ahora a la carta que hemos leído del apóstol Pablo a los Romanos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, entonces veamos la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí se da cuenta que pasa de generación en generación. El pecado entró por un hombre a la raza humana. ¿Quién es ese hombre? Adán. Y entonces, al haber entrado, pero a la vez también todos los hombres pecaron. Entonces, todos han pecado. Por eso, volvamos allí al capítulo 3. Por eso se afirma rotundamente, la Biblia afirma esto. Mire, escuche, amigo y hermano, escuche lo que dice la Biblia, para que nadie se esté creyendo en su propio concepto de que es bueno, de que se merece el cielo, de que merece que Dios lo lleve al cielo. Que no importa cómo vive en este mundo, no importa lo que haya hecho, o trate de vivir una moral conforme pues a su concepto, a su idea, o conforme a la sociedad. Porque mire, el estado moral de la sociedad, las reglas morales de conducta y moral en la sociedad son cambiantes y ha ido cambiando de generación en generación. Han ido definiendo los hombres lo que es bueno y lo que es malo, y ha ido cambiando. Y lo que antes era pues malo, muy malo, ahora la gente ya no dice eso no es malo, sino que eso es bueno y hay que darle libertad. Y se trata, dice, no, ese es esclavizar a la gente en una ideología o la religión o el evangelio o la Biblia. Mucho esclaviza al hombre y eso tiene que haber libertad. Están tratando de definir lo que es bueno, lo que es malo.
Pero la palabra del Señor no cambia, amén. La palabra del Señor es la que trae la luz a la vida, trae la luz al corazón de los hombres, para que entendamos. ¿Y sabe por qué todas esas cosas son mentiras del enemigo? ¿Para qué está tramando todo ello? Porque el enemigo quiere arrastrar a toda la raza humana a la perdición. Aleluya. Por eso es que se nos ha dejado la palabra, se ha revelado la palabra. Por eso es que Cristo vino a predicar el evangelio. Por eso es que tenemos este evangelio glorioso, para darnos cuenta. Y cuando nos damos cuenta, el ser humano se da cuenta que es pecador. Entonces también se da cuenta que necesita de un Salvador, que necesita de un Redentor, que necesita de que alguien que lo rescate de esa desgracia del pecado. Y solamente el que puede rescatarle es el Hijo de Dios, que se llama Jesucristo. Amén. Bendito sea su nombre. Por eso mire lo que dice ahí el versículo que hemos leído, versículo 10. Como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Mire, esto es algo muy contundente, para que el hombre no ponga su confianza en otro hombre. Porque todo hombre y mujer que ha pisado este mundo, todos los que hemos nacido en este mundo, todos descendemos de Adán y Eva. Nuestra naturaleza humana, todos descendemos de allí. Y entonces, como ellos pecaron todos los hombres. Entonces por eso dice: no hay justo ni aún uno. Aleluya. Y luego dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay uno quien haga lo bueno. No hay alguien que diga: Dios tiene bondad. Eso lo dice Dios. No hay uno que esté viviendo en armonía perfecta con los mandamientos de Dios. No hay uno. No hay ni siquiera uno. Y así es que, amigo y hermano, no crea que el tratar de vivir de la mejor manera dentro de la familia, dentro de la sociedad, dentro de mi entorno, eso me hace merecedor del cielo, porque no hay justo ni aún uno, no hay bueno ni aún uno, no hay alguien que se haya librado. Mire, volvamos al capítulo 5. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Cristo. Mire, ahora, versículo 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de Dios, del don de la justicia, perdón. Ahora el versículo 18: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Qué es que nos afirma este versículo? Que por la transgresión de Adán y Eva vino, solamente al hombre le espera condenación. Condena, le espera su condenación. Y el dictamen de Dios acerca del pecado fue contundente. Eso se le dijo ante Adán y Eva. Le dijo: el día que desobedezcan. ¿Por qué le dijo? Del árbol de la ciencia del bien y del mal que está ahí en el medio del huerto, de ese árbol, de ese fruto no se le está permitido comer. Entonces eso fue la orden de Dios, eso fue el mandamiento de Dios. Pero ¿qué hizo Adán y Eva por la astucia de la serpiente antigua, el diablo, Satanás? ¿Qué hizo? Desobedecieron a Dios y le dijo: el día que de él comieren, ciertamente morirás. Entonces mire, ahí viene, la sentencia por el pecado es la muerte. Mire, ya le voy adelantando esto, para más adelante lo vamos a ver. Entonces, pero todos, entonces mire, eso debe quedar en claro, que el pecado condena. El pecado nos aleja de Dios. Condenación es separación, aleja de Dios el pecado, muerte, separación. Veamos ahora la definición bíblica acerca del pecado, para que luego veamos el resultado del pecado, justamente lo que ya le estoy mencionando, pero un poquito más amplio. Veamos la definición del pecado. Ahora, la Biblia da
diferentes definiciones acerca del pecado. Veamos estas definiciones. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, examinemos algunos pasajes bíblicos. Mire qué es lo que dice la Biblia acerca del pecado. ¿Qué es pecado? Primera de Juan 5:17, demos lectura para darnos cuenta que es pecado. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. La primera carta del apóstol Juan, que está hacia el final, antes de llegar a Apocalipsis. Primera de Juan 5:17. Dice así: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, ¿aquí qué nos está diciendo? Que toda maldad o toda injusticia es pecado. No indica qué grado de maldad. Cualquier medida de imperfección, cualquier fracaso es pecado. Dios no califica el pecado como hace el sistema social. Para Dios todo es pecado. Y sabe, por esa razón es que se dio la ley de Dios, los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios traen a luz y sacan del corazón, dan a relucir al ser humano realmente lo que es pecado. Pero vamos a ver, mire eso. El pecado también es otra cosa. Ahí el mismo libro, capítulo 3, ahora, versículo 4. Mire, ¿qué es pecado? Estamos viendo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. Infracción de la ley. ¿Qué ley? La ley divina, la ley de Dios. Y esencialmente, hermano, mire, el ser humano un día, dice la Biblia, aquel que no recibe a Cristo Jesús, aquel que no tiene a Cristo Jesús como su Salvador, va a ser juzgado por la ley de Dios, por los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos también sirven para darnos cuenta que somos pecadores. Aleluya. Mire, eso es bueno. Por eso los 10 mandamientos no han pasado. No es que se han quedado a un lado. Los 10 mandamientos siguen vigentes. Pero los 10 mandamientos no pueden salvar. Simplemente lo que hacen es declarar o sacar a la luz el pecado que hay en el corazón del hombre. Pero la gracia de Dios es la que salva. La misericordia de Dios, el amor de Dios mostrado en la obra redentora de Cristo es la única que puede salvar al ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Mire, por ejemplo, la Biblia dice esto, mire, los 10 mandamientos, uno de los 10 mandamientos dice, no mentirás. No mentirás. Ahora la pregunta se debe hacer cada ser humano, o le preguntamos a usted, hermano y amigo, ¿usted ha dicho alguna mentira en su vida? ¿Sí ha dicho mentiras? Sí. Entonces, ¿cómo se le llama al que dice mentiras? Mentiroso. Amén. Mentiroso. Ahora, los 10 mandamientos también dice, no robarás. Ahora, amigo, pregúntese, ¿y usted alguna vez ha cogido indebidamente lo que no es suyo? No importa, hasta en su propia casa de repente no será un asaltante de bancos, un delincuente que para por ahí maquinando robos, o si está allí también de repente alguien que nos escucha. Pero mire, entonces, si ha cogido algo inclusive de su casa sin pedir permiso, sin coger lo que no es suyo, eso se llama robar. ¿Y qué se le dice a uno que roba? Ladrón. ¿Se da cuenta? Aleluya. No codiciarás, dice también el mandamiento, la mujer de tu prójimo. O a las mujeres también, no codiciar a un varón.
que es codiciar, es tener deseo en su corazón. Y Jesús todavía dijo, mire, a cualquiera que mire, le dijo a los hombres, que mire a una mujer y lo codiciar en su corazón, ya adulteró con ella. Doble pecado, codicia y adulterio. ¿Habrá alguien que esté libre de todos ellos? Esos son pecados, hermano. Por eso la ley sirve para traer a la luz, sacar a la luz el pecado que hay en el corazón del hombre. Ningún ser humano, mire, de esos 3 pecados nomás que hemos mencionado, que a través de los mandamientos puede decir que está libre. Por eso es que la Biblia dice que todos los hombres hemos pecado, mire, entonces por eso es transgresión de la ley. Infringir la ley es el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Infringir, mire, infringir la ley o transgresión de la ley significa violar, infringir, quebrantar. O significa pasar los límites. Eso significa infringir. Bendito sea el nombre del Señor. No dice qué distancia. Aleluya. No dice, simplemente dice no pasar los límites. Gloria al Señor. Veamos otro Santiago 2, mire, y Santiago 2:10. Esto es, hermano, para que el ser humano, todos los seres humanos nos evaluemos a la luz de la palabra del Señor. Santiago 2, la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 10. Gloria a Jesús. Santiago 2:10 dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, mire, dice, que guarda toda la ley, pero ofendiere en un puntito, en un punto de la ley, se hace culpable de toda la ley. Oh, hermano, el pecado es terrible. Si hace una cosita indebida, ya es culpable de toda la ley. Y eso está, hermano, pues terrible e incrustado. Y nadie puede vencer por su propia voluntad al pecado. No hay hombre que se pueda sobreponer al pecado, amén. No hay hombre que se pueda libertar por sí solo del pecado. Pero nosotros, los hijos de Dios, y esencialmente nosotros los que predicamos la palabra del Señor, sí conocemos a uno que hace libre del pecado. Sí conocemos a uno que es todopoderoso, que tiene poder en los cielos y en la tierra, amén, que tiene poder para ser libre. Y él mismo dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, amén. Gloria al Señor. ¿Y quién es ese? ¿Quién es? Aleluya, usted lo conoce, dígalo fuerte. ¿Quién es ese? ¿Cuál es ese nombre? Es ese nombre que sobre todo nombre, es en el único nombre que podemos ser salvos, libres del pecado, el que nos puede libertar del pecado y sus consecuencias. Y ese Señor, ese es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, amén. ¿Cuántos alaban su nombre? Aleluya. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Por eso le servimos y por eso proclamamos. Amigo, tú que nos escuchas a través de estos medios, sepa que el pecado te condena, sepa que el pecado te lleva a la perdición eterna, pero hay oportunidad mientras tengas vida, y hoy esa oportunidad. Por eso el Señor dice: hoy es el día de salvación. No pospongas. La necesidad más grande que el hombre tiene es de resolver el asunto de su pecado, y no puede resolverlo por su propia cuenta. Tiene que ir a Jesucristo, el Hijo de Dios, amén. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea su nombre. Todo, mire, la Biblia también nos dice otra definición de pecado, aleluya. Veamos Romanos, la carta a los Romanos, donde estamos estudiando el capítulo 3, pero ahora veamos el capítulo 14. Bendito sea el nombre del Señor, para ver lo que también nos dice acerca del pecado. Romanos 14:23, el último versículo de este capítulo, dice así: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué nos dice aquí? ¿Qué definición nos da de pecado? Todo lo que no es de fe es pecado. ¿Y qué es la fe? Es creer que hay un Dios. Es creer
A la palabra de Dios. Por eso todo el que rechaza la palabra de Dios está pecando. Todo el que rechaza a Jesucristo se está cargando de más pecados. Todo el que dice que esta palabra es invento de los hombres, o que esta palabra pues es muy dura, que esta palabra no importa ahora, que se debe vivir sin la Biblia porque la Biblia mucho exige, entonces porque mucho señala al hombre. Sabe, hermano, todo aquel es que quiere vivir conforme a su voluntad, pero todo lo que no proviene de fe es pecado. Por eso el hombre que está fuera de la voluntad de Dios, que está negando a Dios, que está negando la palabra, está resistiendo a la palabra, es pecado. Es pecado. Mire, qué terrible, hermano, qué terrible el pecado. Dudar la palabra de Dios es pecado. La incredulidad es pecado, aleluya. La incredulidad acerca del Salvador es pecado. Y sabe, mire, el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, ha hecho todo lo posible. Ha hecho, hermanos, lo que necesitaba el hombre para que se salve. ¿Pero qué le va a condenar? Dice la Biblia que le condena, no tanto por los pecados, porque Dios sabe que estamos vendidos al pecado, que hemos caído en el pecado. Pero ¿sabe qué es lo que condena? El apóstol Juan, justamente en el Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 18, dice: el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree en el Hijo, no cree en el Salvador, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Amén. Eso es la incredulidad acerca del Salvador. Mire, eso es lo que condena al ser humano. Es que el hombre ya está vendido al pecado, pero Dios ha dado la solución para el pecado a través de Cristo. Pero rechaza esa solución, rechaza y no lo quiere creer, entonces eso es lo que le va a condenar, le va a llevar a la perdición eterna. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Veamos San Juan capítulo 16, 9. Veamos la carta el Evangelio según San Juan. Ya le dije, mire, San Juan 16, 9. Bendito sea el nombre de Cristo, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Cristo. Y uno tiene que convencerse, hermano, por la palabra y dejar que el Espíritu Santo obre en uno. El ser humano dice así. Entonces, para eso ha venido el Espíritu Santo. Aleluya. Dice así, versículo 9: de pecado por cuanto no creen en mí. Versículo 8, démosle lectura. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De pecado. El que no cree en Cristo está cometiendo pecado. Por eso venga Cristo, amigo, no rechace al Señor más. Cojámonos más del Salvador, acerquémonos más a Él, que Él lo que nos quiere hacer es bendecir, salvar nuestra alma, sacarnos de esa oscuridad, de la muerte, del pecado y de esas consecuencias graves que tiene el pecado, y llevarnos. ¿Qué es lo que hace Cristo? Cuando un pecador se arrepiente, le saca del reino de las tinieblas, del reino de muerte, del reino de perdición, le saca al reino de la luz y empieza a ser su rey el Señor, y al reino de vida, al reino de la luz, a la vida eterna. Eso es lo que hace Cristo Jesús, bendito sea su nombre. Y Jesús dijo: yo soy la puerta. Y entrar por la puerta estrecha, dijo Jesús. ¿Y quién es la puerta? La puerta es Cristo Jesús, de entrada al cielo. ¿Por qué? Él es la puerta. ¿Por qué? Porque Él en la cruz del Calvario murió por nuestros pecados. Él derramó su sangre, y solamente su sangre, dice la Biblia, que nos limpia de todo pecado. Y así es que, amigos, si hay oportunidad para el hombre, para el ser humano, si hay esa oportunidad bendita de ir al cielo, sí, todos podemos ir al cielo, pero no en nuestra propia justicia, no en nuestro según nosotros creamos, sino en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Él es la puerta de entrada al cielo. Solamente Él es el Salvador.
Salvador. Solamente Él es el Salvador. Solamente Él es Salvador. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Capítulo ahora 6, versículo 23. Mire, dice así. Ahora, esto es lo que quiero ver, hermanos, rápidamente. Gloria al Señor. Hoy en día estamos limitados nuevamente por el tiempo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que no desmayemos nunca. Que esta situación que estamos viviendo no nos haga desmayar la fe. Amén. Nada, hermano, al contrario, tenemos que fortalecernos más en el Señor, amén. Tenemos que fortalecernos más en su palabra, en su verdad, aleluya. ¿Sabe por qué, hermano? Porque todo lo que está aconteciendo ahora, eso que nos da a saber, aleluya, que pronto se abrirán los cielos, aleluya, descenderá el Salvador, se cumplirá esa promesa gloriosa que Él nos ha hecho, que Él volverá para tomarnos, para llevarnos donde Él está, amén. Y escucharemos el sonido de la final trompeta y nuestra reunión será arriba en los aires, en las nubes con Él, amén. Porque todo, hermano, se está cumpliendo, aleluya. Por eso es tiempo de llenarnos más del Señor, de fortalecernos más en el Señor, amén. Aleluya, gloria a Dios. No es para desanimarnos lo que está pasando, al contrario, es para que nosotros nos pongamos en pie, es para que nosotros llenemos cada día nuestra lámpara de ese aceite, del aceite de la presencia del Espíritu Santo, amén. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Porque ¿sabe qué es lo que nos va a levantar de esta tierra para que no nos quedemos pegados aquí cuando suene la final trompeta? Aleluya. Va a ser el glorioso Espíritu Santo que esté morando en nosotros. Ese poder es el que nos va a levantar cuando el Salvador llame a su iglesia, amén. Gloria al nombre de Cristo, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 6, versículo 23, la carta a los Romanos. Porque la paga del pecado es muerte. Esa es la consecuencia, el resultado del pecado. La paga del pecado es muerte, amigo. La paga del pecado es muerte. No hay otra cosa, solamente muerte. Pero esta palabra muerte tiene un significado, no solamente perecer, no solamente dejar de existir de esta vida que tenemos. Ya le voy a explicar. Hay 3 clases de muerte que habla la Biblia. Dice así. Ahora, pero dice el versículo, más la dádiva, más el regalo inmerecido de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 2 destinos solamente le queda al ser humano. Oiga, pero que 2 destinos, pero ¿por qué dirá 2 destinos? ¿Dirá usted que estamos destinados ya? No. Cada uno aquí toma su decisión. 2 destinos. 1, muerte, alejado de Dios. Y lo otro es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Por eso dice la Biblia, hay alguno sabio entre los hombres, busque a Dios. Amén. ¿Sabio para qué? ¿Qué es que voy a querer la condenación, la muerte? Me conviene a mí, le conviene, amigo, a usted también. Aleluya, la vida. No importa en qué pecado se haya fundido, el Señor no le está juzgando de por qué te has hundido en ese pecado, por qué te has ido en esa maldad tan terrible. No. Porque el ser humano ya está vendido al pecado, pero por eso es que Él vino a salvar. Por eso Jesús dijo, yo no he venido a salvar a justos, sino a pecadores. Amén. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y todos nos habíamos perdido, cada uno nos hemos descarriado como ovejas, dice el profeta Isaías. Cada cual por su camino se ha hundido en el pecado, en la maldad. Cristo no está juzgando en qué pecado te has condenado, amigo. Si estás en el alcoholismo, en las drogas, en la prostitución, en el homosexualismo, no te juzga. Por eso Cristo ha dado la solución. Pero si no te arrepientes, sí, el pecado te va a llevar a la muerte, a la condenación. Pero hay escapatoria de allí. Solamente a través de Cristo. Cristo te puede hacer libre. Amén, aleluya. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y así es que hay oportunidad, no está perdido. Mira a Cristo, clama a Cristo, invoca su nombre, porque está escrito, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? Del pecado, de la consecuencia del pecado, que es la muerte, para que tenga vida. Amén. Gloria a Cristo. Mi alma alaba al Señor. ¿Cuánto le alaban al Señor? Aleluya. Gloria al Señor. Por eso el profeta Ezequiel dice, el alma que pecare,
esa morirá. Aquí, hermano, el Señor nos ha puesto en el estado de que no podemos decir, no, por causa, como le hemos hablado, que el pecado se transmite de generación en generación. No podemos estar diciendo, por mi papá, entonces estoy yo vendido al pecado. No, no, no. No podemos echarle culpa al pecado. Por eso dice Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Y ya hablamos y hemos visto que ningún ser humano puede decir, estoy libre del pecado. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, mire, es la muerte. Hay tres clases de muerte: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna, consecuencias del pecado. Por eso Romanos 5, que cuando leímos, dijo que por cuanto entró el pecado por un hombre, y por el pecado vino la muerte. Muerte física, muerte espiritual y la muerte eterna. Son consecuencias del pecado, pero de todas esas consecuencias Cristo hace libre. Muerte física es que, por eso es que perecemos, nos envejecemos aquí. ¿Sabe? Mire, nuestros primeros padres, los primeros padres de la raza humana vivieron cientos de años. Para nosotros es muchísimo tiempo mencionar 500, 600, 800, 900 años. Hoy, ¿a cuántos años llega la vida del ser humano? Quizás 90 algunos, quizás otros 70, 50, pero pensar en 800 años, ya no. ¿Por qué ha ido bajando todo eso? Es que Dios había hecho al hombre para que viviera siempre, pero ¿qué le trajo la muerte? Por consecuencia del pecado, muerte física. Muerte física, mire, entonces, eso es la muerte física. Y entonces, ¿cuándo se llama muerte? Cuando el espíritu y el alma abandonan el cuerpo, y el cuerpo queda allí y vuelve al polvo, pero el alma se separa. Y la muerte espiritual es aquel que está en el pecado. Efesios 2 nos dice que eso es la muerte espiritual. Y a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, nos dice a nosotros, os dio vida juntamente con Cristo Jesús. Amén. Esa es la muerte espiritual, pero el que está muerto espiritual se va a la otra muerte, que es la muerte eterna. Amén. Aleluya. Por la muerte física todo vamos a pasar, pero hay gran diferencia. El que tiene a Cristo, dice, Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En otras palabras, el que cree en mí, aunque sufra o pase este paso de la muerte física, pero ese no ha muerto, ese no ha ido a la muerte eterna, sino ha pasado a la vida eterna. Amén. El que cree en Cristo, eso significa esa palabra. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero también esa es la promesa de la resurrección, que resucitaremos si es que ya partiéramos, o los que ya partieron con Cristo Jesús, nuestros hermanos en la fe de Cristo, cuando suene la final trompeta, van a resucitar con un cuerpo glorificado. Amén. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. La muerte espiritual entonces es andar en pecado, es no venir a Cristo. Pero veamos, hermano, lo otro, la muerte espiritual, la muerte, eterna. Esto, hermano, la muerte eterna es la separación eterna de Dios en el lago de fuego. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Amén. Entonces, Dios es santo, eternamente, perfectamente santo. Por eso no hay en Él nada de pecado, de mal, de tinieblas. Entonces, gloria a Cristo. Mire, por eso es que nadie puede ir con pecado ante su presencia. Por eso es que el que no cree en Cristo va a sufrir esta consecuencia del pecado, que es la muerte eterna. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Gloria a Cristo, versículo 14 y 15.
Dice así: esto va a darse a cabo en el juicio del gran trono blanco, en el juicio final. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte eterna. Qué terrible, hermano, sufrir eso. Dios no quiere que vaya el ser humano que ha sido creado a imagen y semejanza de Él a la muerte eterna. Por eso envió a su Hijo, a Cristo Jesús, a sufrir la consecuencia, la pena del pecado, que era la muerte. Por eso Él murió en reemplazo nuestro, tomó nuestro reemplazo nuestro, para que no sufriéramos esta perdición. Aleluya. Pero el que no se encuentre escrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda o la muerte eterna. Versículo 8 del capítulo 21. Dice allí: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda o la muerte eterna, de donde ya no hay escapatoria. Y ahí no hay escapatoria. Nadie puede escaparse de allí. Ningún pecado puede llegar a la presencia de Dios. Ni siquiera una sola mentira. Ni siquiera una sola mentira. Ay, hermano, el pueblo de Dios por eso ya no practica la mentira. No está en sus labios la mentira. ¿Sí me escuchan? Amén. Sí, hermano, no puede estar mintiendo y estar sirviendo al Señor. El pueblo de Dios no puede estar mintiendo. Y si todavía tiene ese pecado, tiene que arrepentirse y pedirle perdón al Señor y decirle que saque de su corazón la mentira de los labios. No se agrada el Señor de los labios mentirosos. Ni siquiera una sola mentira puede entrar en el cielo. Mire, capítulo 21, versículo 27 dice así: no entrará en ella ninguna cosa inmunda, está hablando del cielo, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aleluya. ¿Y quién lo escribe nuestro nombre en el libro de la vida o del Cordero? Lo escribe Jesucristo cuando lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Por eso Jesús, cuando volvieron los 70, aquellos que fueron enviados a predicar de 2 en 2, 70 enviados, les dijo, ellos volvieron gozosos, dice, muy alegre, le dijo: Señor, en tu nombre se nos sujetan los demonios y los echamos fuera. Él le dijo: no se regocijen por eso, por lo que hagan, sino regocíjese que vuestro nombre esté escrito allí en los cielos. Amén. Por eso no hay algo más grande, hermano, lo que Dios nos ha dado: la salvación, el perdón de nuestros pecados. Aleluya. Solo Cristo venció al pecado. Solamente la sangre de Cristo puede llegar a lo profundo del alma, del corazón del ser humano y limpiarnos ese pecado. Amén. Y hacernos libre de él. Aleluya. Gloria al Señor. El pecado que lleva el hombre al infierno es descuidar el remedio de Dios que ofrece contra el pecado. Aleluya. No descuidemos ese remedio. Sigamos firmes en el Señor. Y usted, amigo, acuda a ese único remedio que hay, porque hay un remedio para el pecado. Hay un remedio, y el remedio se llama Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ese se llama Jesucristo. Solamente en Él hay perdón de pecados. ¿Cómo se logra el perdón de nuestros pecados? Con esto termino. Primera de Juan, estamos finalizando. Primera de Juan, capítulo 1. Aleluya. ¿Sabe, hermano, qué tiene que hacer el hombre? Tiene que declararse tal como Dios dice que es pecador. Tiene que declararse. Mire, Primera de Juan 1:8 dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo es que se puede el hombre, cómo es que le pueden limpiar del pecado? Solamente confesándose pecador, no haciéndose bueno, no diciendo no, yo no tengo pecado. Eso no le ayuda en nada. Al contrario, decir sí, Señor, soy pecador. ¿Se acuerdan de aquellos dos que subieron al templo a orar? Uno dijo, te doy gracias, Señor, y todavía bien parrante y bien mirando al cielo, y le dijo, porque no soy como los otros hombres pecadores, adúlteros, ni como este publicano, sino te doy gracias, Señor, porque ayuno 2 veces por semana y todo ello. Aleluya. Y ese dice que no descendió a su casa justificado, pero aquel sí dijo, ¿sabe qué, Señor? Sé propicio a mí. Dice que se arrodilló allí, no tenía ni siquiera deseo de mirar arriba, nada, y le dije, Señor, soy pecador, sé propicio a mí, o sé mi redentor, Señor. Mire, el que confiesa su pecado, entonces dice, delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso, a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, y la luz es Cristo Jesús, entonces hay que venir a la luz, Cristo Jesús. Tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, ¿de qué? De todo pecado. Qué precioso, hermano. Solamente la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos hace ver la condición de nuestro corazón. Hoy, Señor, somos hombres y mujeres arrepentidos, convertidos a ti, Señor. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos dado cuenta, no por nosotros mismos, sino por tu palabra, por tu evangelio que llegó a nuestras vidas, iluminó nuestra mente y nos hizo saber nuestra condición terrible, que estábamos vendidos, Señor, al pecado, a la maldad, pero de allí tu mano poderosa nos ha sacado, nos ha redimido, y hemos confesado, Señor, delante de ti. Cada día, Señor, confesamos que vayamos, Señor, a tu ley, a tus mandatos, que transgredimos, Señor, a tu palabra. Pero tú eres el que perdona nuestros pecados, Señor, y hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Oh Dios mío, aleluya, alcanza esas vidas, Señor, que escuchen por medio, Señor, de las redes sociales. Oh, que esta palabra les llegue, les ilumine su mente y su corazón. Convéncelos de pecado allí, Señor, convéncelos de pecado, aleluya, con tu glorioso Espíritu Santo, y confiesen, Señor, a Jesucristo el Salvador. Salva las vidas, salva al perdido, salva al que está, Señor, allí diciendo, tal vez en su hogar, allí, Señor, donde se encuentre, dándose cuenta que es pecador. Aleluya. Hay para ti perdón, amigo, hay para ti oportunidad, hay salvación, hay vida eterna en Cristo Jesús. Recíbele a Cristo como tu Señor y Salvador. Dile, Señor, perdona mis pecados. Perdona, yo he fallado, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, Señor, mis transgresiones, mis maldades. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Yo confieso con mi boca que tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres el Señor, aleluya, que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, por mis maldades, y tu sangre derramaste para limpiarme. Y confieso, y lo creo de todo corazón, y confieso también que al tercer día te levantaste triunfante sobre la muerte, sobre el pecado, aleluya. Y recíbeme como tu Hijo, y escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero, aleluya. Gracias por perdonarme, gracias por recibirme, gracias por salvarme, y ahora ayúdame a vivir para ti, Señor.
Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya. En el nombre de Jesús, aleluya, por tu santa palabra que nos lleva a Cristo el Salvador, aleluya, donde es la fuente, única fuente de salvación y de perdón de nuestros pecados, aleluya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya. Le damos toda la gloria, la honra, alabanza y adoración al bendito nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al nombre del Señor. Amén. Señor le bendiga, amados hermanos. Gracias al Señor y gracias por este tiempo de estudio de la palabra del Señor.